Buenas noches, mi nombre es Daniel Sotelo, pertenezco al grupo 4822 y en compañía de nuestro tutor, el doctor Félix Canencia, vamos a exponer hoy lo que corresponde a la revisión de artículos correspondientes al prolapso de órganos pélvicos. El día de hoy yo traje un artículo que habla sobre la prevalencia y la caracterización del prolapso de órganos pélvicos en mujeres en Quindío, Colombia, entre el año 2016 y el 2019. Siguiente. Como introducción tenemos que el prolapso de órganos pélvicos es una afección que le da más que todo a mujeres en edad avanzada. Puede comprometer la vejiga, que es la pared anterior, el útero, que es en el ápice, la bóveda vaginal y el recto en la pared posterior. Sobresalen hacia la vagina todas estas estructuras, creando una sensación en la paciente de una masa, de un peso, y como tal es necesario abarcarla de la manera adecuada. Siguiente. El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia eh, del POP en mujeres en Quindío, Colombia, y caracterizar esta población. Los métodos fue un estudio transversal realizado en 1.185 mujeres que se sometieron a evaluación genital mediante un sistema de cuantificación de prolapso de órganos pélvicos con la escala POQT, por sus siglas en inglés, en un hospital universitario de tercer nivel de atención en Armenia, Colombia. Entre el año 2016 y el 2019, los datos fueron analizados con la estadística descriptiva. Siguiente. En cuanto a los resultados, tenemos que la edad promedio fue de 49 años, la prevalencia de este tipo de patología fue de 29.95%, el prolapso de compartimiento anterior fue el tipo más frecuente con un 38.8%, 87%, perdón. Además de eso, sigue el prolapso de compartimiento posterior con un 23.94%. Siguiente. El prolapso grado 2 fue uno de los más comunes con un 33.52%, mientras que el grado 4 fue uno de los menos comunes con un 6.19%. En cuanto a la edad, la mayor frecuencia se encontró en mujeres que eran mayores de 50 años y eran gran multípares, o sea, que tenían más de 5 partos. La frecuencia en estas mujeres fue del 77.86%. La incontinencia fetal, incontinencia urinaria y incontinencia oculta se informaron en el 2.81% de estas mujeres. El 31.83% y el 54.36% también presentaron, o sea, de todas estas mujeres presentaron también lo que fue la incontinencia urinaria y también la incontinencia oculta. Siguiente. En cuanto a la discusión, tenemos de que este estudio representó una prevalencia del prolapso de órganos pélvicos en el 29.95%, una cifra que fue reportada similarmente en un estudio de ICANNET et al. Este fue un estudio que fue realizado con 1.320.000 pacientes. Fueron mujeres que estuvieron tratadas entre junio y diciembre de 2008 en el Hospital Universitario de Mersin, eso fue en Turquía. Estas encontraron de que tenían un 27.1% de estas mujeres tenían esta condición. También difiere en ciertos estudios que también reportaron de que la prevalencia era un poco más disminuida, pero no era así. Comprobó de que es una patología que es bastante prevalente y en la cual se debe hacer un buen abordaje para que las pacientes mejoren su estilo de vida. Siguiente. En cuanto a la conclusión, tenemos de que esta es muy alta en las mujeres del Quindío. En cuanto al estudio, fue bastante alta esta prevalencia en estas mujeres.
La mayoría de los casos fueron multicompartimentales, fue una condición común en mujeres añosas, mujeres mayores a 50 años, también eran grandes multíparas, es decir, tenían más de 5 partos, fueron confirmadas también con este problema de salud y que además de eso se presenta bastante comúnmente en esta región. Siguiente. La bibliografía utilizada, muchas gracias. A continuación los dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches, mi nombre es Santiago Gamero Huertas. El día de hoy le estaré exponiendo el artículo Factores de riesgo asociados con prolapso genital femenino, estudio de casos y controles. Siguiente. Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo epidemiológico desarrollado en la ciudad de Armenia, Quindío, Colombia. Se incluyó a toda la población femenina mayor de edad no obstétrica que consultó al servicio de consulta externa. Se incluyó a 13.824 mujeres, 3.207 pues presentaban prolapso genital y 10.617 no presentaban prolapso genital. Se revisaron las historias clínicas de las mujeres incluidas eh, pues la formación académica, se verificaron los parámetros y se identificaron también los diagnósticos y la clasificación de la enfermedad. Entre los criterios de inclusión, el único era de que las historias clínicas se encontraban normales, se verificaron variables sociodemográficas, la raza, la actividad laboral, la presencia o la ausencia de tabaquismo y los posibles factores de riesgo. Siguiente. En este estudio, con respecto a los resultados, 3.207 pacientes presentaron prolapso genital, el 57% de estas eran sintomáticas, el 43% no presentaban síntomas. De las 13.823 pacientes que participaron en el estudio, 3.681 presentaban histerectomía o estaban histerectomizadas, y de estas, con diagnóstico de prolapso genital fue en un 68%. Entre las 10.143 no histerectomizadas se diagnosticó prolapso genital en un 31%. Del total de las pacientes con prolapso, el 57% tenían prolapso grado 1, el 56% tenían prolapso grado 2, el 14% prolapso grado 3 y solo un 3% presentaban prolapso grado 4. La edad de las pacientes varió entre 24 y 87 años, con un promedio de 57 años, más o menos 11 años, y 54 años, más o menos 13 años en los controles. El 57% estaban entre 40 y 60 años, el 39% eran menores de 40 años y el 14% tenían más de 60 años. Siguiente. Con respecto a la discusión, en este estudio la incidencia de prolapso fue de un 23%, un poco menor pues a los reportados en Australia, Europa, Estados Unidos, incluyendo Latinoamérica, que reportaron cifras de 30 a 70%. La edad promedio fue de 57 años, que coincide con la mayoría de las publicaciones y representa pues el mayor factor de riesgo en estas mujeres. El promedio de embarazo fue de 6 más o menos 4, la mayoría presentó gestaciones entre 3 a 6 y en un 52%, y menos de la tercera parte de la paciente presentaron prolapso apical grado 4 y más de la mitad presentaron prolapso anterior grado 2. Siguiente. Con respecto a la conclusión, el prolapso genital es y sigue siendo un problema de salud pública caracterizado por ser un fenómeno multicéntrico relativamente frecuente en las mujeres a lo largo de su vida. La frecuencia de prolapso genital grado 3 y 4 fue la más baja y el prolapso anterior fue la más prevalente y es el mayor motivo de consulta pues en estas mujeres. Siguiente. Eso fue todo. Aquí les dejo la bibliografía. Muchas gracias. Lo dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches. Ahora yo les voy a hablar acerca de la gangrena de Fournier-Pipal relacionada con el prolapso uterino total. Siguiente, por favor. Bueno, como una breve introducción, la gangrena es una forma de fascitis necrotizante. Tiende a ser polimicrobiano, tanto con aerobios como anaerobios. Esto, cuando afecta a la mujer, tiene una incidencia baja, pero una mortalidad bastante elevada. Y esto se puede deber debido a, tiene ciertos factores de riesgo como la diabetes mellitus, la hipertensión, el alcoholismo,
que ya tenga una cirugía reciente o heridas traumáticas. También depende de la inmunidad del huésped. Y este estudio se hace con el objetivo, pues, de exponer un caso clínico para recordar la existencia de este padecimiento, que, como había mencionado anteriormente, de escasa incidencia, pero está asociado a factores de riesgo conocidos. Siguiente, por favor. Entonces, esta es una paciente de 62 años que como antecedente tiene diabetes mellitus tipo 2, tiene hipertensión arterial, obesidad y ya entró a menopausia a los 51 años. Ella lo que hace es consultar urgencia porque presenta un dolor en fosa ilíaca y en la región perianal con 3 días de evolución, donde en la exploración se ve como el prolapso uterino total con un absceso vulvar. Entonces, esa área presenta eritema, dolor intenso y crepitación a la palpación. Entonces, se le hace un laboratorio donde se presentó neutrofilia, se presentó PCR elevada y el resto normal. Se le hace prueba de coagulación, también esa fue patológica, y se le hace una tomografía axial, donde lo que se observa es edema y el tejido y enfisema en el tejido celular subcutáneo. Entonces ahí ya se empieza a sospechar de una gangrena de Fournier y le empiezan con antibióticos intravenosos de amplio espectro. Siguiente, por favor. Entonces, a esta paciente se le hace una incisión longitudinal ahí en la sínfisis del pubis, que después eso como que se infecta en el postquirúrgico, pues ella empeora y tiene una infección de pared abdominal. Entonces se hacen varias incisiones y se le insertan tubos de Penrose, los cuales ellos como con la intención, son drenajes de Penrose con la intención de comunicar las cavidades entre ellas con el fin de mantenerlas abiertas. Entonces se le hace un cultivo y tiene, como se había mencionado anteriormente, es polimicrobiano y se le hace un estudio se le hace un estudio anomopatológico que lo que va a confirmar es la destrucción tisular, la trombosis y las bacterias, dando el diagnóstico de Fournier, de gangrena de Fournier. Siguiente, por favor. Entonces, todo eso transcurrió sin problemas, hay un mejoramiento de los parámetros clínicos y ya hay desaparición completa a los 60 días. Siguiente, por favor. Entonces, como he mencionado anteriormente, la mayoría de estas pacientes tienen un factor predisponente, como la paciente que tenía diabetes, y estos lo que tienden a tener daño vascular, que lo que va a hacer es favorecer a la hipoxia y pues la proliferación de anaerobios. Y en este caso, la cetoacidosis diabética, pues lo que va a hacer es complicar el cuadro. Entonces, un mal control de la diabetes durante el tratamiento de la gangrena, pues se va a relacionar con el riesgo de recidiva. Entonces, podemos concluir que un buen seguimiento junto a un buen diagnóstico y un conocimiento de los factores de riesgo lo que va a hacer es incrementar la supervivencia. Estas pacientes es correcto, por ejemplo, la diabética debe tener un correcto control, conocer que ese es su principal factor de riesgo y pues constituir como un pilar fundamental para la prevención. Siguiente, por favor. Bueno, esa fue la bibliografía que utilicé. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es David Martínez. Les voy a hablar sobre el artículo llamado Conocimiento y cuidado de la mujer para la prevención del colapso de órganos pélvicos. Siguiente. Introduciendo un poco el tema, tenemos que saber que el colapso genital ya viene siendo el descenso o protrusión de los órganos pélvicos y de sus segmentos vaginales asociados a través de la vagina en dirección a la vulva, y este se produce por una consecuencia o fallo de los elementos de suspensión y sustentación, es una alteración en el piso pélvico, y así tal cual de su inervación
y la musculatura del sistema urinario y intestinal. Las disfunciones del suelo pélvico tienen una elevada incidencia en la población femenina y dentro de esto se destacan principalmente los colapsos de la cúpula vaginal, uterina, enteroceles, citoceles, rectoceles, incontinencia urinaria y también fecal. Es importante también saber que esto puede tener un impacto negativo sobre la imagen corporal y la sexualidad femenina. Y hay diferentes factores de riesgo, pueden ser factores biológicos, en este caso la edad, el embarazo, partos vaginales, la menopausia, pacientes con estreñimiento, obesidad y otros factores sociales como pueden ser esfuerzo físico, trabajar de pie, pacientes que pueden ser tabaquistas crónicas o pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que suelen toser mucho en el día, producen esta alteración también. Es importante la prevención, que la prevención se puede realizar con de Kegel, tratar y prevenir el estreñimiento, también levantar objetos de manera correcta y no levantar objetos pesados, y evitar el aumento de peso son las principales cosas que se pueden hacer para la prevención. Siguiente. Bueno, este es un estudio que tuvo el objetivo de determinar los conocimientos y los cuidados para prevenir el colapso de órganos pélvicos en las mujeres de etapa reproductiva y no reproductiva. Casi tienen al centro que se encuentra ahí, que es el Centro de Salud Miguel Paz Paranoa en San Pedro Sula. ¿Cómo se hizo? Hubo un enfoque cuantitativo descriptivo transversal que se hizo mujeres de etapa reproductiva y no reproductiva. En el centro mencionado anteriormente, una población de 1.766 mujeres atendidas y se calculó una muestra probabilística de 16 mujeres, siguiendo los criterios de inclusión y calculando la muestra con el programa Analysis Stats 2.0. Estos fueron recolectados durante una semana los datos y se elaboró un instrumento tipo cuestionario que contenía 40 preguntas. Realizándose previamente una prueba pilota de la misma. Los datos fueron procesados en Microsoft Excel 2013 y Microsoft Word 2013. Hubo unos criterios de inclusión, que son las mujeres en etapa reproductiva y no reproductiva mayores de 15 años, y anuentes a participar en el estudio. Y la criterio de exclusión, mujeres menores de 14 años y renuentes a participar en el estudio. Siguiente. Tenemos la tabla 1 en la que encontramos los datos generales de las pacientes, en los cuales tenemos que saber que hay muchas pacientes que se encuentran en una situación conyugal, otras que cursan la secundaria media, hay pacientes que son obesas, y la mayoría de estas mujeres eran amas de casa. Siguiente. En la tabla 2, podemos ver el conocimiento sobre el colapso de los órganos pélvicos en la mujer, en los cuales muchas de las mujeres, en más del 90% de estas pacientes encuestadas, desconoce qué es esta patología, los cuidados y su prevención. Siguiente. Tenemos en la tabla 3, que son los factores de riesgo influyentes en el colapso de órganos pélvicos, en los cuales se encontró muchos factores diferentes a padecer algún tipo de colapso de órganos pélvicos, como puede ser principalmente la obesidad, la multiparidad, los partos vaginales traumáticos. También como podemos ver el esfuerzo en estas mujeres. Siguiente. Luego en la tabla 4 vamos a tener cuál era la sintomatología principal en estas pacientes con colapso de órganos pélvicos que presentaron. Y se destaca de que uno de los principales síntomas es el deseo frecuente y urgente de orinar, o sea, la urgencia miccional y la prolactina. Siguiente. En la discusión tenemos de que el 69% de las mujeres se encuentran en una situación conyugal, el 58,6% en la escuela secundaria media. Y este se relacionó con un estudio realizado en 2017 en el Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón,
de Madrid, que se encontraban resultados similares a este estudio y fue aplicado a 317 mujeres, en las cuales, como en este estudio, 91% desconocían sobre los pegados del piso pélvico. Entonces, habiendo entendido de que hay un desconocimiento grande sobre esta patología, y en este estudio fue de un 90%, entonces los datos concuerdan. Además de esto, se relacionó el desconocimiento de los pegados del piso pélvico con un bajo nivel de escolaridad, patologías que tenían las mujeres, como pueden ser parto vaginal traumático, multiparidad, que no es como tal una patología, pero esta va a aumentar de 3 a 4 veces después del primer parto y 11 veces más después del cuarto parto, y pacientes con obesidad. En conclusión, la mayoría de las mujeres encuestadas conocen sobre el colapso de órganos pélvicos y las acciones para prevenirlo. Muchas de estas mujeres tienen factores de riesgo como son las prácticas al momento del parto, la maniobra de Insteller, la episiotomía, lo cual predispone a sufrir colapso de órganos pélvicos y un porcentaje presenta una sintomatología que en esta afección dificulta la calidad de vida. Siguiente. Esta es la bibliografía utilizada. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es María Isabel Pinedo Pérez y les voy a estar hablando de este artículo que se llama Recurrencia en prolapso de órganos pélvicos. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la introducción, aquí básicamente hablamos de los desórdenes del piso pélvico, los cuales son comunes en las mujeres y estos pueden incluir lo que es la incontinencia urinaria, la incontinencia fecal y el prolapso de órganos pélvicos. Entonces, el prolapso de órganos pélvicos va a ser una patología frecuente y se observa aproximadamente en el 50% de las mujeres que ya han tenido hijos. La cirugía es la base del tratamiento para pacientes con esta patología que sea sintomática, pero ninguna técnica ha demostrado ser completamente satisfactoria con cifras variables de recurrencia y en cuanto también a complicaciones. Los factores de riesgo que incluyen son antecedentes obstétricos, menopausia, cirugía pélvica previa, tos crónica, grado de ejercitación del piso pélvico y obesidad. La cirugía reconstructiva de piso pélvico tiene como objetivo restaurar y mantener la continencia urinaria y fecal y reposicionar pues, las estructuras pélvicas. Así mantener la función sexual, corregir cualquier patología pélvica coexistente y obtener un resultado pues, que sea duradero. La colporrafia anterior y posterior es la técnica quirúrgica estándar para tratar el prolapso vaginal anterior y posterior, el cual es causado por un defecto central, pero que tiene altas tasas de recaídas. Entonces, el objetivo que se utilizó en este artículo fue evaluar la recurrencia de prolapso de órganos pélvicos en pacientes de servicios de ginecología de la maternidad de Concepción Palacios. Siguiente, por bueno, en cuanto a métodos, aquí se llevó a cabo este estudio, el cual fue un estudio prospectivo y descriptivo transversal en este servicio, en el servicio de ginecología de maternidad de Concepción Palacio, entre enero de 2011 y enero de 2013. El estudio incluyó muestras de 88 pacientes que eran seleccionados al azar y que fueron intervenidos por esta patología, prolapso de órganos pélvicos. Aquí se excluyeron a los pacientes en las que se desconocía la técnica quirúrgica que habían utilizado para la corrección del prolapso y todos los pacientes como tal firmaron un formulario de consentimiento informado. Durante el estudio se evaluó a las pacientes en posición ginecológica y se midieron los puntos estáticos y dinámicos. También se obtuvo información en una gradilla individual y se tabuló para así hacer el análisis estadístico adecuado. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los resultados, el periodo de estudio fue intervenidas 116 pacientes por prolapso de órganos pélvicos. Aquí se valoraron aleatoriamente 88 pacientes que representaban el 75.9% de las intervenidas. Entre ellas, 22
presentaron recurrencia de prolapso de órganos pélvicos. En cuanto a los factores de recurrencia, en el 59% de las pacientes, estas eran obesas, en el 68% menopáusicas y en el 72% de los casos el prolapso era anterior y el 50% era un prolapso de estadio 2. También en el 72% de los casos se había practicado una colporrafía anterior. En la tabla 2 que estamos observando allí, vemos la distribución de los pacientes con prolapso recurrente según el estadio actual. 11 pacientes con prolapso recurrente tenían un estadio 2 y 9 tenían un prolapso de estadio 1. Por último, en la de más abajitos, en la tabla 3, se muestran que en 14 pacientes el prolapso recurrente afectaba el compartimiento anterior. En 2 pacientes el posterior hubo 3 casos de prolapsos recurrentes apicales y finalmente 3 casos de prolapso recurrentes anterior y posterior. Siguiente, por favor. Bueno, la discusión aquí básicamente se escribe un estudio sobre la recurrencia de prolapso de órganos pélvicos en pacientes que eran intervenidas quirúrgicamente en la maternidad. La investigación pues analizó a 88 pacientes intervenidas por esta patología y hubo una muestra que el 25% presentaba una recurrencia de prolapso similar a lo que se dató o se informó en otros estudios. El único factor de riesgo significativo asociado como tal con la recurrencia fue haber sido intervenido por un prolapso de compartimiento anterior. Otros factores de riesgo frecuentes asociados eran el índice de masa corporal, número de partos, menopausia, que como tal pues no se observaron en este estudio. La mayoría de las pacientes con y sin prolapso recurrente habían sido intervenidas por un prolapso, ya sea estadio 1 o un estadio 2. Y también se discuten pues las técnicas quirúrgicas que se utilizaron y sus resultados en la prevención de la recurrencia del prolapso de órganos pélvicos. Por último, pues en este artículo se concluye que las tasas de recurrencia en pacientes operadas por un prolapso de órganos pélvicos en las instituciones es de un 25% y que, bueno, el único factor de riesgo detectado fue el haber presentado un prolapso de compartimiento anterior previo. Siguiente, por favor. Bueno, esa fue la bibliografía que utilicé. Muchísimas gracias. Ahora los dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches, mi nombre es Lili Paisa Moreno y pues voy a continuar con el artículo que se llama Función sexual y calidad de vida relacionada con la salud en mujeres climatéricas con prolapso genital en Centro de Salud Familiar de la región Ñuble. Este artículo tiene como autores a Valeria Antiguñez García y a Carmen Luz Muñoz. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces como primero hay que entender que el envejecimiento constituye un proceso que es natural y que además de eso es inevitable y que a lo largo del tiempo se va manifestando por cambios que son físicos, psicológicos y social que se van viendo a medida que la persona va madurando o va tomando conciencia y que se consigue en la etapa en el caso de la mujer, llega una etapa que se llama climaterio, donde hay etapas de ciclo vital, hay etapas de carácter de ciclo involutivo que comienzan la madurez y la senitud. Y estos son factores de riesgo que predisponen a este tipo de enfermedades a las pacientes. El prolapso genital lo podemos considerar como ese descenso de uno o algunos de los órganos de la pelvis, formando un bulto por la vagina. Y pues de esta forma afecta la vida sexual de esa paciente. Siguiente diapositiva. Y aquí tenemos los objetivos que se trazaron. ¿Cuáles fueron? Describir la función sexual y la calidad de vida relacionada con la salud de mujeres climatéricas, con prolapso genital según características sociodemográficas y clínicas.
También se estudió cada uno de sus factores, si tenía dolor al momento de su acto sexual, la edad, también se tomó en cuenta si la paciente estaba estudiada o no y qué otros más factores de riesgo tenía para predisponer a esta patología y cómo influía en su vida sexual. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos los métodos y materiales. El estudio que se hizo fue descriptivo de corte transversal. Estuvo constituida por una muestra de 45 mujeres climatéricas que estaban entre los 42 años y 60 años. Y esto se hizo en el año 2016 y fue en el Centro de Salud de la región de Ñuble. Hubieron unos criterios para seleccionar a las pacientes y eran de que tuvieran diagnóstico ya sea clínico o ecográfico de prolapso genital, que tuvieran una vía sexual activa y que esa vía sexual activa tuviera por lo menos desde 6 meses hacia acá y que a estas no tuvieran terapia hormonal de reemplazo o un tratamiento quirúrgico previo. Las pacientes que se excluyeron fueron porque no sabían leer ni escribir o que ya habían sido operadas o histerectomizadas. Además de eso, se contó con el consentimiento informado de cada una de ellas. Para este estudio se utilizaron 2 escalas. Hay una escala que se llama Menopause Rating Scale, que eso lo que mide es la escala de la menopausia y es un instrumento que nos sirve para desarrollar o evaluar la calidad de vida de estas pacientes relacionadas con su salud. Entonces, esta escala que se identificaba eran 3 dominios: el dominio somático, el psicológico y el urogenital, que son los que van cambiando a medida que va pasando la edad. Entonces, aquí en la mujer se calificaba la relevancia de sus síntomas, con un 0, ausencia de síntomas, y con un 4, síntomas severos. Entonces, la suma total era que las mujeres que tenían una escala entre 15 y 44 puntos se interpretaba como una calidad de vida relacionada y que estaba comprometida severamente. Además, esta escala también incluía preguntas como la edad de la paciente, estado civil, escolaridad, el tipo de parto, número de hijos. Lo evaluaba de forma integral. La otra escala que se utilizó fue el índice de función sexual femenina, que es lo que se está estudiando aquí verdaderamente. Este cuestionario tenía 19 preguntas y se agrupaba en 6 dominios. Se miraba el deseo sexual, la excitación, la lubricación, que se ve muy afectada después de la menopausia, el orgasmo, la satisfacción y el dolor que sentían estas pacientes. Y cada una de estas preguntas tenía de 5 a 6 opciones y se daba un puntaje, ya sea de 0 a 5. Siguiente diapositiva. A partir de esta diapositiva vamos a tener los diferentes resultados. Aquí tenemos la tabla 1, donde miramos las características sociodemográficas y clínicas de las participantes que estaban en este estudio. Y como un resumen de todo lo que está en la tabla, se pudo saber de que las muestras de las características sociodemográficas y clínicas de la muestra, tenemos a pacientes que tienen edad media, que fue aproximadamente de 50 años y que la mayoría de la población estudiada estaba ya casada y tenía estudios. En cuanto a las características clínicas, pues la mayoría de ellas tuvo parto de vértice, que era espontáneo, y tenían de 3 hijos o más, lo que él desarrollaba mayor factor de riesgo pues para desarrollar el prolapso. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos la tabla 2. Aquí se da la descripción de la función sexual en mujeres que están climatéricas, que tienen prolapso genital y que según sus características se mira la parte sociodemográfica y la parte clínica. Aquí lo que se describe es la función sexual con prolapso genital según las características mencionadas anteriormente. Se observa que no existe diferencia y que tampoco es significativa entre la función sexual según el estado civil, y que en cuanto al grado de escolaridad sí se encontró diferencia estadísticamente, destacándose a totalidad que las mujeres que tienen estudios superiores tienen una mejor función sexual. Siguiente.
Y ya esta es la última tabla, que es la 3. Aquí tenemos la descripción de la calidad de vida. Va relacionada con la salud de las mujeres climatéricas con plazo genital según sus características sociodemográficas y clínicas. ¿Qué se muestra aquí? Su calidad de vida relacionada con la salud de mujeres climatéricas que tienen plazo genital y que según sus características sociodemográficas y clínicas se puede observar solo que el tipo de variable de parto fue estadísticamente significativa. Siguiente. Y pues aquí por último tenemos la conclusión. ¿Qué se pudo saber? De que la función sexual es mejor cuando se tiene un mayor nivel de escolaridad y que se observaron variables de tipo de parto. Que cuando las mujeres tuvieron un parto de término y que fue de vértice, este es espontáneo, informaron que tenían peor calidad de vida y pues que el plazo genital afecta de gran forma negativa la vida sexual de las pacientes. Muchísimas gracias. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos la bibliografía. Bueno, ya para terminar las ponencias de los artículos, pues hoy les traigo uno titulado Técnicas obliterativas en el tratamiento quirúrgico del prolapso genital, experiencia del Servicio de Salud Metropolitano de Oriente. Bueno, a manera de introducción, pues el artículo nos dice que el prolapso genital está presente en alrededor del 50% de todas las mujeres a nivel mundial y esta tiene distintos grados de severidad, tanto así que tiene una alta repercusión en las pacientes ya que afecta la calidad de vida y pues también tiene repercusiones corporales y pues de la vida sexual. Nos da a resaltar que existen diferentes factores etiopatogénicos que se han asociado a una mayor incidencia de prolapso genital, como lo son la multiparidad, que esta se asocia con un mayor número de partos, con especial aumento de riesgo de casos de parto instrumental, la macrosomía fetal, episiotomías y desgarros vaginales o desgarros perianales. Otro de los factores etiopatogénicos, pues también encontró el artículo las atrofias genitales, el aumento de la presión interabdominal, la obesidad, factores constitucionales de los medios de fijación del útero, que esto probablemente sea el factor etiopatogénico más importante, ya que hay casos severos de prolapso en las mujeres que no tienen estos factores de riesgo y este factor de riesgo incluso fue el que más predisponía a estas pacientes. Y pues en la introducción pues también nos dicen que el tratamiento sintomatológico para todas las mujeres que tienen un prolapso, pues primeramente se debe ir con un tratamiento quirúrgico, ya que el único tratamiento que tienen las mujeres sintomáticas que padecen un prolapso, pues es el quirúrgico, pudiendo ser una cirugía reconstructiva para restablecer la anatomía y una cirugía obliterante para corregir el prolapso mediante la eliminación o el cierre total parcial o parcial de la vagina. Bueno, en cuanto a los métodos, pues aquí se confeccionó una base de datos de aproximadamente 86 protocolos operatorios de cirugía obliterativa para el tratamiento de prolapso genital realizados en el Hospital de Santiago y esto fue entre marzo de 2008 y abril de 2016. Aquí pues se obtenieron una base de datos mediante las cuales se pudo determinar la técnica quirúrgica utilizada y los procedimientos quirúrgicos concomitantes y pues el tiempo que estas pacientes tuvieron en cada operación. Y pues también se obtuvieron directamente pues fichas y sistemas eléctricos o electrónicos de registro de estas pacientes, quienes fueron contactadas individualmente previamente también por asistencia telefónica y aquí se le hacían una serie de preguntas, las cuales consistían en si tenían un indicador de satisfacción post la cirugía, también si tenían un indicador de calidad de vida, pues aquí se evaluó la percepción subjetiva de la mejoría del prolapso respecto al estado preoperatorio y postoperatorio. Y por último también pues se les indicó una pregunta respecto al indicador de incontinencia urinaria
y se les preguntó si presentaba escapes urinarios, y si la respuesta era sí, pues aquí debía ser finalizado el tratamiento, el cuestionario. Entonces, aquí también nos dicen que la producción en relación de los episodios se hizo mediante una maniobra de Valsalva, como también donde se tomaba en cuenta la tos y los estornudos, incluso el agacharse respecto a las incontinencias y pues a los esfuerzos que estas pacientes tenían, y si tenía un deseo o no urgente de orinar y no alcanzaba el baño. Esto hablando principalmente de lo que es la incontinencia urinaria que las pacientes con prolapso podían tener. Bueno, ya pasando a los resultados, pues del total de los 86 protocolos obtenidos, pues se obtuvieron 8 protocolos quirúrgicos y 4 por evaluación en el pabellón, que determinaron la relación de las técnicas quirúrgicas no obliterativas, y 2 duplicados y un protocolo que no describió la técnica quirúrgica. Y también se encontró otro que durante la cirugía hubieron lesiones malignas, o se encontraron lesiones malignas en el cervix compatible con cáncer cervicouterino. Pues aquí también estas pacientes pues, presentaban características de diagnóstico de prolapso e incontinencia urinaria, contenían una mayor ficha descriptiva sobre la clasificación de POPQ, tanto pre y postoperatoria, por lo que se utilizó esta modalidad de presentación para todos los resultados. E igual aquí pues se describió que el menos del 50% de las pacientes con prolapso genital completo concordaban mente con una indicación de cirugía obliterante, y esto tenía un efecto que comprometía los niveles anteriores, apicales y posteriores del útero. En cuanto del piso pélvico también, y también en cuanto a los antecedentes de incontinencia urinaria, pues se encontró que el 30.8% de las pacientes previo a la cirugía presentaba algún grado de incontinencia urinaria. Bueno, siguiendo con lo que es la discusión, pues el artículo nos da a destacar que la población, dado a su avanzada edad o elevada presencia de comorbilidades en ocasiones ya sean severas o derivadas de algún nivel primario o de alguna cirugía, estas pacientes podían presentar lo que era un seguimiento difícil a lo largo de toda su vida. Y pues se encontró que en la discusión, pues las entrevistas telefónicas en la gran mayoría de los casos no fue posible, o a veces fue posible indirectamente hablar con la paciente, pero sin embargo estas dificultades a la obtención de la obtención de los resultados de las preguntas tuvo una poca eficacia, ya que hacía necesaria una tercera persona en la comunicación en cuanto a las fichas hasta las fichas de preguntas que se le hacían a estas pacientes. Bueno, aquí también se encontró que en cuanto a la satisfacción respecto al prolapso, a la cirugía con prolapso, respondían más que todo a la necesidad cubierta por una cirugía, y en estas pacientes la incontinencia urinaria afectaba de forma importante pues la calidad de vida. Y pues respecto a esto, la incontinencia urinaria, aunque sea por diferentes técnicas, pues la gran mayoría de las pacientes se asociaba a este tipo de problemas, que en este caso nuevamente era la incontinencia urinaria. Ya pasando con qué es la conclusión, pues los autores concluyeron que las técnicas obligativas parecen ser efectivas en la corrección quirúrgica definitiva para lo que es el prolapso genital, con una baja recidiva en lo que es el prolapso y una elevada satisfacción en la calidad de vida con respecto a la incontinencia urinaria, que estas más que todo se acercaban hasta un 90% de satisfacción.
y un porcentaje de las mujeres que presentaban previamente o que tenían una histerectomía previamente, las cirugías presentaron bastante tiempo o bastante tiempo quirúrgico respecto a las que no presentaban una histerectomía. Y pues la clave de aquí fue que las pacientes que se iban a someter a las cirugías obliterativas deberían analizar en detalle la coexistencia de la incontinencia urinaria de cualquier tipo e idealmente pues complementarla con algún tipo de estudio o con o cualquier otro método para evitar o sospechar de este riesgo de manifestación frente a lo que es la cirugía obliterativa, que otra vez se lo reitero, era la incontinencia urinaria. Muchas gracias. Eso sería todo por la ponencia de los artículos de esta noche.